Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de la algoritmización y siliconización del mundo. La sesión de hoy va a tratar de lo siguiente. Con el advenimiento y el avance de la cibernética y la biotecnología, la distinción entre naturaleza y cultura, tecnología y sociedad, humano y no humano, se pone definitivamente en entredicho. En este horizonte, lo poshumano aparece como un cuestionamiento sobre el estatuto y la centralidad del humano, su lugar en el mundo y su relación con la técnica, la máquina y la naturaleza. Al mismo tiempo que esto sucede, nos enfrentamos al viraje del capitalismo neoliberal después de la crisis financiera del 2007, que pone en evidencia cómo los dispositivos de poder se valen de máquinas técnicas para la acumulación del capital. A partir de este momento, el dualismo hombre-máquina se convierte en una categoría obsoleta que obliga a una actualización para ofrecer resistencias y alternativas al orden maquínico neoliberal. ¿Cómo pensar entonces lo humano sin los constreñimientos del humanismo y más allá de cualquier pretensión antropocéntrica? ¿Qué figura de humanidad aparece en el poshumanismo? ¿Cómo ir más allá del humano o más allá del humano? ¿Qué tipos de sujetos resultan de la relación hombre-máquina en la economía capitalista? ¿Qué panorama se dibujaría si pensamos el poshumanismo como un transhumanismo o incluso como un inhumanismo? El día de hoy, Julián Hurtado Arboleda y Andrés Abril abrirán un espacio en este ciclo para pensar colectivamente sobre poshumanismo, transhumanismo y automización. Entonces, bienvenidos a todos y le doy la palabra a Juli y Andrés. Vale, Fede, gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí a todas, todos los que nos acompañan en este ciclo. El día de hoy pues estoy aquí con Juli. Los dos intentaremos lanzar algunas ideas respecto de estos temas o este tema tan espinoso, difícil y amplio que es el poshumanismo y bueno, el transhumanismo que entra ahí como un concepto eh, alternativo, digamos. Entonces, creo que lo que haremos más que una presentación magistral va a ser como eso, lanzar algunas ideas, algunas preguntas que nos permitan posteriormente conversar al respecto. La idea es no tomarnos mucho tiempo, no sentarnos sobre la palabra, sino más bien que sea relativamente corta nuestra presentación y después de ahí dar paso a lo que sigue. Inicialmente, lo que yo voy a hacer es una, si se quiere, especie de genealogía del humanismo y del poshumanismo, forzosamente, porque es una genealogía. Obviamente voy a dejar de lado autores, voy a dejar de lado eventos, voy a dejar de lado ciertos elementos que pueden resultar importantes y que más adelante quizás aparezcan y los conversaremos, pero en la medida precisamente en que queremos mantenernos dentro de un tiempo prudente, pues no voy a ahondar en muchas cosas, así que en algunos momentos pues, puede resultarles un poco burda la exploración, la exposición de cosas, pero de nuevo la idea es más generar y forzar, si se quiere, las ideas y el pensamiento que entrar a explicar detalladamente las cuestiones. Juli, no sé si quieras decir algo antes o comienzo de una vez. No, pues gracias por el tiempo que sacan para escucharnos y por las presencias extrañas de todos ustedes ahí detrás de cámaras. Eh, Como decía Andrés, vamos a señalar algunos puntos que consideramos centrales. A diferencia, no sé si Andrés, yo preparé un texto porque pues no tengo la capacidad expositiva que tienen mis colegas y amigos que ustedes han escuchado en sesiones anteriores y porque también no quiero perderme, quiero mostrar algunas ideas que he pensado, que las quisiera también compartir y pensar con todos ustedes. Así que si quieres, Andrés, empieza tú y vamos viendo. Perfecto. Bueno, no esa diferencia porque de hecho también yo preparé un texto justamente con lo que hablamos. Creo que a los dos se nos hace mucho más fácil. Espero que no sea un texto tedioso y la idea pues es hacerlo también un poco más expositivo. Entonces, de nuevo, gracias por escucharnos y por estar acá. Em, estoy dividiendo este texto a manera de viñetas, así que cada vez que nombro un número se trata de eso, una viñeta, una escena particular en el que estoy problematizando una serie de cuestiones. Entonces, primera, en 1999, el filósofo alemán Peter Sloterdijk
publicaba su controversial ensayo Normas para el Parque Humano. Si ustedes, algunos de ustedes recordarán, o muchos recordarán que este texto fue hiper controversial. De hecho, hubo un debate entre Sloterdijk y Habermas, y pues otros tantos intelectuales fuertes de la época, precisamente por las ideas tan vehementes y tan fuertes que se utilizaban en ese texto, o que se exponían en ese texto. Entonces, en este texto, Sloterdijk atacaba con su estilo vehemente y ácido los ideales y presupuestos sobre los que se asentaba el humanismo tradicional. Este humanismo, que bebe de las fuentes del Renacimiento, propendería por una idea muy particular de hombre, un pensador autónomo y racional, capaz de mejorarse a sí mismo a través de la educación y la autorreflexión. Sin embargo, diversos hechos en la historia reciente, en ese momento que estaba viviendo Sloterdijk, entre ellos, y pues por solo citar un caso, la matanza de Columbine en Estados Unidos, que fue infame, se erigieron como la muestra, de alguna manera, del fracaso del humanismo. Sin duda que ya venía siendo criticado el humanismo, sin duda que ya habían pasado una serie de cosas que habían puesto en tela de juicio los principios y los ideales, pero recientemente me refiero a los años 90, pues empezaron a pasar una serie de eventos que volvieron nuevamente a poner el dedo en la llaga en este cuestionamiento del humanismo. En esa medida, fue una muestra también del fracaso de la capacidad de automejoramiento que tanto pregonaba el humanismo a través de la razón y a través de la educación. Para Sloterdijk, entonces, los instrumentos de la educación, el humanismo como ideal civilizatorio, no habían dado los resultados esperados. De nuevo, esta es una manera muy amplia y general de abordar lo que dice Sloterdijk ahí, porque digamos que es mucho más complejo y controversial incluso, pero digamos que en resumen, la idea de Sloterdijk, ¿no?, es que el humanismo ha fracasado como ideal civilizatorio y no dio los resultados que se creían, ¿cierto? La pregunta en ese sentido sería, ¿cuál es el camino? ¿Cuál sería el camino? Si el humanismo no es el camino, entonces, ¿cuál es el camino? Si la educación, si la idea de crearse, autoformarse como sujeto, no es la manera de llegar a ese punto ideal que se busca, que la humanidad busca, ¿cuál sería entonces el camino? Según Sloterdijk, la ingeniería genética y las nuevas biotecnologías, podrían ser. Segunda viñeta. ¿A qué se refiere exactamente Sloterdijk cuando habla de humanismo? Es muy común dar por sentado a qué nos estamos refiriendo. Todos usualmente hablamos de humanismo, pero a mí me gustaría hacer acá una especie, como digo, de genealogía, un poquito atrás y tratar de entender esas bases y ver cómo esto nos lleva de alguna forma al poshumanismo. Entonces, antes de continuar, vale la pena al menos rasgar la superficie de este asunto. El humanismo como perspectiva, como escuela, e incluso como modo de vida, porque así se definió en algún momento, tiene su origen en el Renacimiento. Siguiendo las fuentes romanas y las fuentes griegas clásicas, se define entonces un ideal de ser humano. Por un lado, con Protágoras, se establece un lema que regirá todo el pensamiento humanista. El lema bastante conocido y gastadísimo también de que el hombre es la medida de todas las cosas. Este antropocentrismo, que es un antropocentrismo muy marcado, ligado también a la lectura renacentista de obras griegas de teatro y de obras griegas de filosofía, se articularía con ideas romanas sobre la arquitectura y las proporciones. Tenemos entonces la exaltación de una serie de valores a los que debe obedecer este canon humanista. Entonces, hay una serie de ideales, la triada vitruviana: utilidad, belleza y estabilidad, utilitatis, venustatis, stabilitatis en latín. Y esta triada, que fue establecida justamente por Vitruvio, arquitecto romano, definiría una parte de los ideales del humanismo renacentista. Entonces hay un ideal de proporción, de belleza, ¿sí?, un ideal de estabilidad que define al hombre como la medida de todas las cosas. Ahora bien, lo más relevante del ethos humanista, me parece que ethos capta muy bien lo que es el humanismo, era quizás su apelación a la idea de la humanitas romana, que a su vez se basaba en dos ideas griegas. Aquí estamos viendo una lectura obviamente renacentista, totalmente renacentista de las ideas romanas y griegas. Entonces, esta apelación a la idea de humanitas tenía dos ideas a la base.
Por un lado, la filantropía, el amor por lo que nos hace humanos, por lo que nos constituye como humanos, y la paideia, que sería la educación. Así, Cicerón, una de las fuentes de inspiración de Petrarca, que es considerado el padre del humanismo, consideraba necesaria, y voy a citar aquí de una manera un poco suelta, la formación de un orador ideal que debería educarse para poseer una colección de virtudes de carácter adecuadas, tanto para una vida activa de servicio público como para tener una vida privada decente y plena. Entonces, el hombre virtuoso es el hombre que tiene una vida ajustada, adecuada para el servicio público, pero también una vida privada decente. Estas virtudes, ¿sí? Para ser virtuoso, tendría que haber antes un aprendizaje, y ese aprendizaje sería el aprendizaje adquirido por el estudio de las buenas letras. Lo que en esa época se considera buenas letras, poesía, filosofía, moral, y estas buenas letras constituirían una fuente de cultivación continua y de placer. Entonces aquí tenemos un primer momento, un momento inicial, digamos, del humanismo y del humanismo renacentista, que en últimas es del que beben todos los humanismos occidentales. Tercera viñeta. En Europa, el humanismo renacentista tuvo un peso enorme y se constituyó como un zócalo intelectual para las generaciones venideras, justo lo que acabo de decir. De hecho, no podemos referirnos a grandes pensadores y a corrientes del pensamiento occidental sin que el humanismo aparezca de una u otra forma. Así, desde las lecturas marxistas hasta las corrientes existencialistas, como que estoy diciendo lecturas marxistas, no sé hasta qué punto Marx puede ser humanista, ¿no? Es obra que siempre está en discusión, pero sin duda hay un marxismo humanista. Entonces, desde estas lecturas marxistas hasta las corrientes existencialistas, en el horizonte siempre ha existido o siempre ha aparecido un sujeto, ¿no? Un sujeto humano que es capaz de educarse, que es capaz de mejorarse y es capaz de cambiarse. Es un sujeto voluntarista, ¿no? Y aparece sobre todo en Sartre, si ustedes piensan un poco en toda su filosofía. Es un sujeto voluntarista y, a diferencia de Merleau-Ponty, que digamos tiene una apuesta un poco distinta, encarna los ideales civilizatorios de la educación y de la formación, ¿no? Educación en un sentido amplio y formación también en un sentido que no se restringe solamente a la escuela, claro está, como prerequisito para transformar el mundo. Si lo queremos llamar, sería una especie de cultivación, una especie de conformación, una especie de subjetivación. Sabemos, sin embargo, que a pesar de las pretensiones de universalidad, este humano no señalaba más que a un sujeto particular. Entonces aquí empieza un poco pues, a patinar. Es una historia que sin duda es bien conocida en varias disciplinas, en la antropología, en la sociología y obviamente pues en la filosofía. Cuarta viñeta. Con el fortalecimiento de nuevos movimientos sociales feministas anticoloniales de los años 60 y 70, llega toda una serie de cuestionamientos al humanismo occidental dominante. Al parecer, el humano del que veníamos hablando no era tan universal como parecía serlo inicialmente. Este humanismo dejaba por fuera a los sujetos coloniales, a las mujeres y por extensión a todos los seres, ojo, que no se ajustaban a la categoría de humanitas, ¿cierto? Ya vimos la categoría de humanitas, ya vimos las características y sin duda algunas de las reivindicaciones, del postcolonialismo, de los feminismos y más adelante de otros ismos, es justamente que dentro de esa categoría de humanidad no cabían necesariamente todos los que nosotros creíamos que eran humanos, las mujeres, los sujetos coloniales, ¿cierto? Entonces, surgen toda una serie de corrientes que, de manera un poco vaga, ¿no?, podríamos denominar antihumanistas. El poscolonialismo, los estudios subalternos, los estudios de género, si bien resulta grosero englobar estas corrientes como antihumanistas, ¿no?, porque unas de alguna manera cuestionaban ese humanismo, otras tantas trataban simplemente de negociar con él, ¿no? Pero digamos que muchas de ellas, o muchos de los pensadores entre estas corrientes, entre estas perspectivas y enfoques, buscaban no solo cuestionar la posición del sujeto por la que propendía el humanismo, sino
y particularmente su antropocentrismo, la centralidad del hombre en el mundo, en la historia, en la tierra en general. 5. A la base del humanismo yace, por un lado, una concepción del sujeto ligada a la voluntad, a la acción, un voluntarismo actuante, lo que acabamos de ver en el apartado anterior. Pero por otro lado, y más importante, allí yace un antropocentrismo, un excepcionalismo humano, ¿sí?, que pone en el hombre, de alguna manera, pues para ponerlo en estas palabras, todo el peso de la historia. El hombre actúa, ¿no? El hombre crea la sociedad, el hombre crea cultura, el hombre controla la naturaleza. El hombre es capaz de transformar siempre. El hombre es capaz de, y aquí hombre, lo estoy diciendo en un sentido estricto, el hombre, ¿no?, el ser humano masculino, blanco, europeo. Siguiendo esto, a la base del humanismo yace, en definitiva, la escisión entre naturaleza y cultura. ¿Por qué? Porque el hombre justamente aparece como aquel ser que está fuera de la naturaleza, ¿no?, y que puede actuar sobre ella, que crea la cultura como una extensión de la naturaleza, pero fuera de ella, ¿cierto? Que crea la sociedad y que se desenvuelve en la sociedad. De hecho, unas cuantas o muchas corrientes de pensamiento en ciencias sociales da por sentado justamente que la sociedad casi que es la unidad colectiva, por decirlo de alguna forma, o la colectividad por excelencia desde la que se debe entender al ser humano, en conexión con otros seres humanos que se entiende al ser humano, ¿cierto? Por ahí más adelante, bueno, otros materialismos que tienen en cuenta la naturaleza, al menos en antropología, que es desde la disciplina que yo vengo, y de cierta manera trata de entender un poco qué es lo que pasa, pero siempre, no sé, estoy pensando en Marvin Harris, si alguno lo ha leído, pero siempre sigue estando el ser humano en el centro, siempre es el ser humano el que actúa sobre la naturaleza. Siempre las decisiones que se toman son de acuerdo con esos preceptos culturales que el ser humano tiene, ¿cierto? Por esos esquemas mentales, por esas estructuras mentales, como se quiera llamar, que toma decisiones y en esa medida actúa sobre la naturaleza, ¿no? En esa medida es que digo que, en definitiva, a la base del humanismo está esta escisión, esta división entre naturaleza y cultura, que, lo sabemos, es una distinción muy particular, artificial. Ya veremos el asunto de lo artificial y lo natural, pero es una distinción muy particular, obviamente, de Occidente. Y por extensión, esta división también justamente trae una división entre naturaleza y ser humano, entre lo natural y lo artificial, como ya lo acabo de decir, y asimismo, y aquí es donde empiezan a aparecer ya, pues digamos que cosas más relacionadas con lo que nos convoca aquí, entre técnica o tecnología y vida, ¿no? Así que ya ya empieza a vislumbrarse un poco el asunto. Sexto, ¿qué implicaciones tiene entonces lo poshumano? Lo poshumano, y déjenme decirlo de esta manera, de una manera un poco chabacana, pero lo poshumano la emprende contra esa idea antropocéntrica y voluntarista de lo humano. El poshumanismo es, pues, no es un antihumanismo, perdón, ¿sí? Pero no porque niegue la existencia de una especie en la Tierra que tiene unas características particulares y que se denomina ser humano. Es decir, el poshumanismo en ningún momento es antihumanismo porque niegue la existencia de lo humano, porque cuestiona qué es lo humano. Es antihumanista en cuanto que deja de comprenderlo, de comprender al ser humano, como un ser aislado, excepcional, que rige su propio destino y el del mundo gracias a su razón, su intelecto, su formación y sus acciones voluntarias. Lo humano o el humano del poshumanismo, la imagen del humano o del humano en el poshumanismo, solo puede entenderse en esa medida como un devenir, ¿sí?, como una zona de indistinción en que una serie de fuerzas y potencias toman forma, pero es una forma que siempre es parcial e incompleta. Es decir, lo humano en el poshumanismo no puede ser entendido como ese individuo aislado que hace cosas, que actúa sobre el mundo, sino como parte de algo más, siempre parte de algo más. Y en esa medida, como lo digo acá en términos muy deleuzianos, como un devenir, ¿cierto? El devenir, ustedes saben que esa zona en donde los elementos de alguna manera pierden sus características y
es una zona intermedia liminal de indistinción, ¿sí? En que siempre se vuelve otra cosa, en que siempre los seres se vuelven otra cosa, que no son ellos mismos, y al volverse otra cosa, se vuelven otra cosa precisamente, y así en cadena. Entonces, el humano solo es tal en cuanto que lo no humano en él lo ha hecho tal. Perdónenme ahí el trabalengua. Pero, voy a volver a decir, el humano, el ser humano, solo es tal, solo es humano, en cuanto que lo no humano en él lo ha hecho ser humano. En esa medida es un devenir. En esa medida, ¿sí? Es que el poshumanismo entiende lo humano. ¿Mm? No puede ser un sujeto ni un individuo. No es esta idea del atomista, digamos, en el sentido de que está aislado de, ni tampoco, perdón, voluntarista en el que hace algo, en el que actúa. ¿Mm? El ambiente, la tecnología, la relación con otros seres, las moléculas, las bacterias y virus que lo habitan. Eso es lo que hace al humano humano. El ambiente, la tecnología, la relación con otros seres, las moléculas, bacterias y virus que lo habitan. Entonces, en esa medida es que digo que el humano solo es tal en cuanto que lo no humano en él lo ha hecho tal. El ser humano es un ser biológico, social, tecnológico, todo al mismo tiempo y de forma conjunta. Por eso, el poshumanismo pone en jaque la idea de individuo, pero también la idea falsa del constructivismo social, que ve al hombre como un ser que se constituye única y simplemente en su relación con un entorno social artificial. Séptimo, sin el excepcionalismo humano, la idea de lo humano entonces queda abierta. Y se abre aquello que en el mundo humano, o que en el mundo, para no ponerlo, para quitar ya ese adjetivo, que en el mundo es no humano. En suma, y para decirlo en términos generales, se comunica de alguna forma con ese afuera de lo humano, ¿cierto? Y al comunicarse con ese afuera de lo humano, con eso que es no humano, se dibuja un continuum entre naturaleza-cultura y entre humano y no humano, ¿cierto? Ya entonces no existen dos entidades separadas que serían cultura y naturaleza, sociedad, naturaleza, ser humano y lo natural, ¿sí? O el ser humano y el animal, sino que al comunicarse con el afuera se dibuja un continuum, una línea que uniría esa relación entre lo que es humano y lo no humano, entre lo que es naturaleza y cultura. De hecho, aquí estoy tomando explícitamente a Rosy Braidotti, que es una de las mayores exponentes del poshumanismo, la que más ha pensado el asunto de lo poshumano en el seno de las ciencias sociales y de las humanidades, lo cual aquí es muy peculiar y sería interesante que lo discutamos después, la idea de las humanidades, cómo las humanidades piensan entonces lo no humano, ¿cierto? O lo poshumano. Pero bueno, tomo explícitamente, decía, a Rosy Braidotti, en esta idea de que lo poshumano, ¿no?, es básicamente ese continuum entre naturaleza y cultura. Y ella lo dice así en un libro que les enviamos, de hecho, por email, que se llama Lo poshumano, justamente, de Braidotti. Y ella dice, tenemos que entender lo poshumano, y lo entiendo así simplemente de entrada, como el continuum entre naturaleza y cultura. Así pues, se centra la figura de lo humano. Animales, bacterias, árboles, objetos, rocas, estrellas, máquinas, no están ahí para nosotros, sino que nos co-constituimos con ellos, con los objetos, con las rocas, con las estrellas, con las máquinas. Desde este punto de vista, el poshumanismo, y creo que esto es importante y voy a hacer mucho énfasis en esta parte, el poshumanismo no es un después de lo humano, como si en una historia y totalmente reducida, unidimensional, existiera primero el ser humano como sujeto, individuo, aislado, independiente, etcétera, etcétera. Y de repente llegáramos a una época poshumana donde ya no lo está. ¿Sí? Es decir, aquí el poshumano no es cronológico, el poshumano no es un concepto que obedece a una historia lineal, sino que es un concepto que nos permite pensar más un dislocamiento, ¿no?, en la manera de entender lo humano, ¿no? Entonces, esto es importante con la idea al analizar, perdón, la idea de lo post-humano, porque sin duda, nada, el post, ¿cierto? El prefijo post o post, bueno, muchas personas escriben posthumanismo, otras posthumanismo, yo prefiero decir posthumanismo y escribo así. Entonces,
independientemente de eso, el poshumanismo, ese post del poshumanismo no sería una especie de futuro en el sentido más simple y reducido del término, ¿cierto? Sería otra cosa, y ya vamos a ver qué es. Entonces, el post del poshumanismo sería, de alguna manera, el futuro que ya fue y que ya siempre, y que siempre ha sido. ¿Mm? Es un poco nietzscheana la cuestión, pero creo que nos permite entender justamente esto que estoy diciendo. Es algo que ya fue, es algo que siempre ha sido. Es decir, el ser humano siempre ha sido eso que se ha negado eh, a través de la historia y del pensamiento de Occidente, ¿cierto? Es ese ser no excepcional, es ese ser entre otros seres, pero que de todas maneras es un ser particular. Entonces, en esa medida es que el poshumanismo emerge, o el post más bien del poshumanismo, sería un futuro, pero no un futuro en el sentido de lo que viene, sino un futuro de lo que ya fue y de lo que siempre ha sido. Y Nietzsche dice algo muy bonito al respecto. Voy a citarlo específicamente. Dice, el hombre hasta ahora, por así decirlo, un embrión del hombre del futuro. Todas las fuerzas formadoras o modeladoras, aquí estoy traduciendo y pues, puede ser formadoras o modeladoras, que se dirigen hacia hacia el hombre, hacia el hombre del futuro, perdón, están presentes en el hombre presente. Y puesto que resultan tremendas, cuanto más el individuo actual determina el futuro. Esta es la concepción más profunda del sufrimiento. Las fuerzas modeladoras están en dolorosa colisión. El aislamiento del individuo no debe engañarnos. Algo fluye debajo de los individuos. 8. Poshumanismo, pues, no debe engañarnos. Lo poshumano es necesariamente transhumano. En otras palabras, el poshumanismo es un transhumanismo. Y sabemos que trans, aquí vuelvo nuevamente un poco a la etimología y al uso de las palabras y los prefijos, trans es lo que hay del otro lado, es lo que está del otro lado, pero también es lo que está detrás de él, lo que lo atraviesa o lo que pasa a través. Trans es del otro lado, detrás o a través. En esa medida es lo que hay del otro lado del hombre, pero también es lo que hay detrás del hombre, ¿cierto? Y detrás no me refiero simplemente en términos cronológicos, estoy hablando detrás en el sentido espacial, incluso en el sentido un poco más abstracto y en el sentido histórico, evidentemente. Y también es lo que lo atraviesa, lo que pasa a través de él. ¿Mm? Por eso, justamente en el título de esta sesión está la palabra transhumanismo, el poshumanismo y el transhumanismo como definiciones similares que habría que entrar a ver si es posible o no separarlas. Digamos que la lectura que hago, que es una lectura sin necesariamente entrar a ahondar demasiado, eh, me permite entrever esta conexión entre lo post y lo transhumano, precisamente en la medida en que, como ya lo dije anteriormente, lo post no es necesariamente un después de, no es una superación de solamente. Entonces, en esa medida, en la medida en que lo poshumano es transhumano y en la medida en que lo transhumano sería el otro lado del hombre, el detrás del hombre, ¿sí? Lo que pasa a través del hombre, se nos complica, se empieza a complicar la historia de la evolución, la narración de la evolución y la evolución misma, como también lo hace la relación entre técnica y naturaleza. La tecnología, como una especie de fenotipo extendido, ¿cierto? Como una extensión de nuestros cuerpos. Entonces, exige una pregunta, ¿se trata de un deseo de nuestros genes, ¿cierto? ¿O se trata de un signo de una especie de conspiración cultural de la naturaleza? Entonces, hoy en día, la tecnología aparece como algo que desbloqueará el obstáculo que la humanidad constituyó para la Tierra, ¿cierto? La tecnología aparece como lo que nos va a salvar, una especie de tecnofilia, ¿cierto? Que dice, me estoy hablando del discurso mainstream de la tecnología, que gracias a la tecnología vamos a poder hacer mil cosas y está Elon Musk, está una serie de personajes detrás de toda
posibilidad de desarrollar una serie de estrategias y de técnicas para que superemos una condición previa y logremos justamente pasar ese obstáculo que en algún momento nosotros constituimos para la Tierra. En esa medida, la tecnología aparecería como el verdadero agente y como el telos de la historia natural y humana, ¿no? Entonces aquí empieza a emerger de alguna manera la tecnología desde un punto de vista totalmente tecnófilo y poco crítico también. Pero además, esta perspectiva restringe la técnica al antropos, restringe la técnica al ser humano aislado. Y la historia termina siendo una historia antropocéntrica. Lo que va a hacer el transhumanismo es ir más allá de esta tecnofilia, pero también más allá de esta tecnofobia, y mostrar que la génesis de lo humano, ¿sí? No es solamente una tecnogénesis, no es solamente una relación del ser humano con la herramienta, no es solamente esa co-constitución entre la técnica y lo humano, sino que se trata de una biotecnogénesis. Si lo leemos en clave de tecnogénesis, y esto lo tomo de Keith Ansel Pearson, que es un gran lector de Nietzsche y de Deleuze, que tiene un texto que se llama Viroid Life, una vida vírica, algo así sería, o una vida viral, ¿no? Ansel Pearson dice que si lo leemos desde este punto de vista de la tecnogénesis, simplemente, se puede argumentar que entonces con la llegada de los computadores y de la inteligencia robótica o de la inteligencia artificial, el planeta está entrando en una nueva era del ciencia, ¿no? En una nueva era totalmente diferente, novedosa. Pero lo que va a decir Ansel Pearson es algo muy bonito, y es que lo que se ignora es el hecho de que la metalurgia, de que el trabajo con los metales, tiene ya una antigua historia prehumana. Entonces, fíjense que aquí ya empieza a aparecer en lo poshumano, lo prehumano. Por eso es necesario, creo yo, y esta es la apuesta en particular, que es mucho más productivo hablar de transhumano, ¿sí? En la medida en que en lo transhumano está tanto lo prehumano, ¿no?, como lo poshumano, en el sentido ahí sí cronológico, lo que podría venir, pero también lo inhumano, lo que está después, lo inorgánico, lo que está después de la muerte, ¿cierto? En esa medida creo que Transhumano revela mucho más y da muchas más claves de interpretación y de lectura. Pero bueno, entonces lo que se ignora es el hecho de que la metalurgia tiene una historia prehumana. Y en esa historia, el trabajo humano sobre el metal viene detrás del uso que las bacterias hacen de la magnetita para brújulas internas. Desde hace 3.000 millones de años, las bacterias utilizan la magnetita para ubicarse, y tienen unas pequeñas brújulas internas. Entonces aquí justamente vemos este ejemplo de lo que sería biotecnogénesis, ¿cierto? Esa relación entre técnica, vida y obviamente ahí el tema de lo humano. 9. Cuenta que Ansel Pearson, el mismo autor que les comento, que un investigador de los años 40, y esto lo estamos viendo recientemente, de hecho salió una investigación hace poco, la estaba buscando nuevamente y no logré encontrarla, pero este investigador en los años 40, no menciona el nombre, postuló la idea, dice Ansel Pearson, de un reino distinto para los virus. Ustedes saben que los virus son seres, ¿sí?, que no están ni vivos ni muertos, en el sentido de que no son ni orgánicos ni inorgánicos, ¿cierto? Es un ser extraño, es un ser liminal, o si lo quieren llamar así. Y este investigador postula un reino distinto para los virus. Él lo llama arquetista. Y postula, esta misma persona, este mismo investigador, que los virus han actuado en el marco de la evolución y debido a su composición molecular como una especie de simbiontes intracelulares, ¿no? Simbiontes dentro de las células que se adaptan y que suplen tanto de las amebas tanto a las amebas como a los hombres y a muchos seres, con una reserva virtual para los virus en el curso de la evolución. Es decir, que los virus, se transmiten esta idea de una manera simbiótica, ¿cierto?
de una manera intracelular, ¿ok? Más recientemente, Dennett se ha referido a estos pioneros de la evolución como macros. Macros, que es el nombre que los programadores les dan a fragmentos ensamblados de instrucciones codificadas que desempeñan tareas particulares. Así, llama la atención Dennett sobre las similitudes entre la maquinaria de los virus naturales y los virus artificiales. Ambos son, según Dennett, trozos de un programa o de un algoritmo, mecanismos desnudos y autorreproductores. Aquí no solamente se trata de una metáfora, no se trata de que Dennett esté utilizando la idea de los virus para entender la máquina y para entender lo natural. Se trata de que el virus funciona aquí justamente como un concepto real, precisamente, en la medida en que los virus serían eso, serían un algoritmo, ¿cierto? Serían mecanismos, serían en esa medida máquinas desnudas y autorreproductoras y que se insertan en el material genético, ¿ok? Este ejemplo, entonces, es una muestra de una biotecnogénesis, o si se quiere, una especie de heterogénesis, ¿cierto? Génesis entre elementos disímiles. Lo poshumano, lo transhumano, no puede ser entonces sino una pregunta por las fuerzas, por las potencias y por el contagio. Y termino aquí justamente con una pregunta que se hace Deleuze y que es una pregunta que creo que nos permitirá avanzar en la discusión y precisamente abrirla, y es lo siguiente. La pregunta que constantemente se repite es la siguiente. Si las fuerzas en el hombre solo componen una forma al entrar en relación con fuerzas de la afuera, ¿con qué nuevas fuerzas corren el riesgo de entrar en relación ahora y qué nueva forma puede surgir que ya no sea ni Dios ni el hombre? Este es el planteamiento correcto del problema que Nietzsche llama el superhombre. En nuestro caso, creo que esta es una gran pregunta para pensar justamente el transhumanismo. ¿Cuáles son esas fuerzas que entran en relación? ¿Sí? ¿Cuáles son esas fuerzas que corren el riesgo, porque la palabra es corren el riesgo de entrar en relación, para formar algo que ya no sea ni Dios ni el hombre? A partir de toda esta genealogía que hemos hecho, creo que la pregunta abre un poco a la conversación y nos permite empujar un poco más las ideas que he venido exponiendo. Entonces, simplemente dejo aquí, creo que esto le da de alguna manera pie a lo que va a decir Juli, y seguiremos entonces la discusión a partir de esto. Vale. Gracias, Andrés, por esa presentación tan juiciosa y tan pedagógica de todos estos temas. Yo voy a tratar de mostrarles algunas entonces como vicisitudes de esa relación compleja entre hombre, máquina o entre humano y inhumano. Digamos, lo que voy a hacer es señalarles algunos puntos para situarnos críticamente frente a la tecnodiversidad, algoritmización y silicolonización. Para esto, lo que yo hice fue recoger algunos elementos vistos en los módulos pasados y me voy a acompañar de algunos autores que de alguna forma creo que a partir de lo que dice Andrés dislocan, digamos, ese concepto tradicional de lo humano. Y son pensadores como Freud, como Franco Berardi y como Mauricio Lazzarato. Bueno, entonces hemos visto cómo los desarrollos tecnológicos, ¿no?, de plataformas, de teléfonos inteligentes, bitcoins, inteligencia artificial, big data, objetos digitales, plantean importantes cuestiones que no podemos no pensar. Y esto es un asunto que dice Raidotti, ¿no? En algún momento resalta, digamos, esta responsabilidad que tenemos de pensar nuestro lugar frente a los desarrollos tecnológicos. Uno de los problemas de este vertiginoso desarrollo tecnológico es la parálisis social completa. La aceleración de la innovación tecnológica, en lugar de servirnos como medio para crear más libertad y menos dependencia, ha contribuido a la reproducción de nuevas relaciones y dispositivos de poder y a abrir la brecha de la desigualdad. Franco Berardi, en su intento de deconstruir el neoliberalismo, señala el punto de bifurcación actual en el sufrimiento, en el sentimiento de inconformidad, la depresión, y afirma que ante esto es necesario hacerse la pregunta de si se es feliz o no.
Para este autor, las corporaciones de ingeniería se han apoderado del campo deseante con el tecnoesclavismo y el conformismo masivo. Él hace una crítica apasionada a la subjetivación de una generación que, según afirma, ha aprendido más de las máquinas que de otros seres humanos, y la llama generación post-alfa. También pone de presente los peligros del infotrabajo en el ciberespacio, en el cual la libertad es puramente virtual, formal o jurídica, y el tiempo no pertenece a los trabajadores concretos, sino que está incorporado en los automatismos tecnológicos, psicológicos, comunicativos. Para Berardi, la vida ya no es vivida porque en la aceleración nunca hay tiempo para vivir, solo se corre para alcanzar unas metas prefijadas por otros. Da el ejemplo del repartidor domiciliario que va en moto, ¿no? Aquí, no sé, le decimos el motorratón, ¿no? Que dice, es preciso ir cada vez más rápido para pagar los costos de una vida que ya nadie vive. Este sujeto se caracteriza entonces por la miseria existencial. Es el autómata cognitivo cuya fuerza intelectual es un bien valorado en términos financieros, el universo.com o el empresario de sí, y para el que el tiempo está fragmentado o celularizado. Es el mundo del eyaculador precoz, de la frigidez y la impotencia física y psíquica, de la agresividad competitiva. No hay conexiones entre cuerpos, solo un colapso nervioso, angustia, ansiedad, pánico, depresión. El trabajo es puro consumo recombinante de energía nerviosa. Es el sujeto de las pasiones tristes, aquel que no logra hacer empatía ni resonar con otros, pues todo lo cuantifica y cualifica. Funciona con metas y resultados, protocolos y evaluaciones principalmente de sí mismo, pretende ser empresario o se lamenta de no serlo, o lo que es aún peor, quiere ser empresario de sí. Pretende entonces gestionar su yo y sus deseos, sus pulsiones, así que lo administra todo, hasta las relaciones amorosas, como si se trataran de negocios con ganancias y no de riesgos que la mayoría de veces llevan al dolor del desamor, pérdidas libidinales para las cuales no existen seguros ni marcha atrás. Las tasas de suicidios cada vez más altas serían indicadores del daño social y psíquico. Para Berardi es necesario pensar el capitalismo a la luz del derrumbe patológico del organismo psicosocial, del colapso de la mente global. Estamos viviendo tiempos complicados, no solo porque la pandemia nos confinó a estar junto a nuestros seres queridos y a la vez no queridos, más tiempo del que es prudente, sino porque también nos ha tocado relacionarnos de otras formas con los aparatos tecnológicos. A esto se le suma que el fascismo, el racismo, el sexismo, la crueldad, la angustia, se inscriben de manera estructural en los mecanismos de acumulación de capital en todo el mundo. La pandemia nos confinó a espacios internos donde residen nuestros demonios, pero lo más grave es que por décadas el neoliberalismo se ha encargado de clausurar cualquier otra posibilidad de funcionamiento colectivo distinta al consumo, producción y circulación capitalista. Así nos encontramos atrapados con odio y tristeza entre el neoliberalismo y el neofascismo, del cual nos ocuparemos más adelante. En medio de todo esto pensamos y sentimos que no existe ninguna alternativa distinta para salir de este hueco. Esa sensación desesperanzadora de un futuro satisfactorio hace parte de la ceguera con la que vamos tropezándonos en la vida, y resulta que esto también constituye un triunfo del capitalismo y de sus máquinas técnicas de las que se sirve, pues ha logrado herirnos donde más nos duele, el alma. Es interesante preguntarnos por qué viendo lo que vemos, por qué viendo no vemos lo que tenemos que ver. Los medios tecnológicos han contribuido de manera increíble a esa ceguera, pues las pantallas funcionan muchas veces como espejos, pero mejorados, pues contienen un poder dentro de ellos, tal como la bruja del cuento infantil. La transparencia, luminosidad, ese carácter aséptico e hipnótico, nos muestran lo que queremos ver o lo que no queremos ver, eso ilusorio, espectral, fantasioso. Pero al mismo tiempo, esas mismas pantallas ocultan los intersticios que permitirían ver la realidad. Las pantallas no solo reflejan nuestro narcisismo con mucha más eficacia que un espejo, sino que mantienen actualizado nuestro exhibicionismo y voyerismo, que son componentes importantes de nuestra sexualidad infantil. Lazzarato nos muestra cómo el poder capitalista recae sobre la virtualidad del comportamiento, es decir, interviene antes de su manifestación, ahí donde las cosas van a suceder para volverlas probables. Esto es exactamente el discurso que sostienen las empresas de Silicon Valley,
como Google, Facebook, Amazon, etcétera, a través de datos actúan sobre comportamientos posibles anticipándolos, pero también y al mismo tiempo imponen su voluntad. El capital no es producción sin ser al mismo tiempo destrucción. Para este autor, el concepto de guerra es un articulador importante para dar cuenta de la violencia del capital contra las cosas y las personas. La guerra es aquello que está en el origen del neoliberalismo. Hay entonces una violencia fundadora de una nueva economía, de un nuevo derecho y nuevas instituciones, cuyo funcionamiento está asegurado por una violencia conservadora, a menudo latente, administrativa y no por ello menos eficaz. El triunfo del capital sobre las clases subalternas no está dado de una vez y para siempre, sino que requiere reproducirse cotidianamente. El poder no está incrustado únicamente en la economía y el derecho, sino que se ejercita a través de automatismos, como leyes, normas, protocolos tecnológicos y científicos que vuelven objetiva o pacífica la subjetividad de la dominación impersonal. Lazzarato pone en el centro del funcionamiento neoliberal la máquina social del capital, que prefiere llamar la máquina de guerra, para no eliminar ese elemento constitutivo, la guerra de clases y sus articulaciones, guerra de raza y sexo, que la recorren y la hacen existir. Él plantea una articulación de máquinas y estrategias de una serie de mecanismos económicos, tecnológicos, institucionales, etcétera, y una estrategia política que los actualiza, que los subjetiva en la lucha entre adversarios políticos. A principios del siglo XXI, con el colapso del sistema financiero 2007-2008, hubo una doble ruptura subjetiva que inauguró una fase más intensa de inestabilidad política, propicia para una conversión neofascista de la sociedad. La crisis de la deuda sancionó el fracaso del individualismo proletario y competitivo del capital humano e hizo emerger la figura subjetiva del hombre endeudado, responsable y culpable del exceso de gasto público. Y tras una profundización de las políticas neoliberales, la frustración, el miedo y la angustia del hombre endeudado produjeron una conversión de la subjetividad. Esta quedó disponible para el neofascismo, racismo, sexismo y para cualquier fundamentalismo identitario y soberano. Así, la micropolítica del crédito crea las condiciones de una micropolítica fascista. Pensar que se reduce la pobreza o se mejoran las condiciones por medio de la financiarización es una perversión. Es así, incluso psíquicamente hablando. Los neofascismos son fobias sociales, defensas frente a la emergencia de la conflictiva psíquica inconsciente que pone al otro diferente como enemigo al que hay que acabar. Es interesante que no pongan como enemigo al capital financiero o que no se ponga como enemigo al capital financiero, sino que se lo integre como parte de la defensa. Entonces, el fascismo se inscribe de manera estructural no solo en los mecanismos de acumulación de capital y de los estados, sino que está inscrito en el psiquismo también. Lazzarato afirma que el neofascismo ve en las máquinas cibernéticas la promesa de una nueva subjetividad poshumana y de una liberación de la dominación capitalista. Nos pone el ejemplo de Bolsonaro y de Trump, que utilizaron toda la tecnología disponible de comunicación digital, pero no obtuvieron la victoria por la tecnología, sino por la máquina política y la estrategia que agencia una micropolítica de las pasiones tristes, frustración, odio, envidia, angustia, miedo, ¿no? Con la macropolítica de un nuevo fascismo que da consistencia política a las subjetividades devastadas por la financiarización. Siendo eso así, podemos precisar que la máquina técnica está sujeta a la estrategia implementada por la máquina social neofascista, que bajo las condiciones del capitalismo solo puede ser una máquina de guerra. El poder del dispositivo técnico que se ejerce por automatismos impersonales ejerce una violencia que no podemos percibir o detectar. La máquina técnica asegura la despersonalización de las relaciones de poder, favorece la elección estratégica y centraliza la decisión. Así, es la máquina de guerra la que prima por sobre la máquina técnica. La técnica es una de las principales cuestiones de la guerra en el seno de la población. Es la máquina de guerra la que produce rupturas, orienta o actualiza y da consistencia a los dispositivos, incluidos los tecnológicos, y no al revés. Recordemos que Internet fue primero una máquina militar, después una máquina científica y después de los 90 una máquina comercial de lo público. Siguiendo a Lazzarato, es interesante tener presente que las acciones de nuestros estados son estrategias
para conducir y controlar conductas y asegurar a la banca contra cualquier riesgo, pues los objetivos son de acumular capital a partir de la privatización progresiva del gasto público y los servicios sociales. La estrategia neoliberal es económica y al mismo tiempo subjetiva, pues toda economía necesita la producción de un sujeto que la haga real. Así, se pretende transformar conductas para que los individuos sean quienes asuman los riesgos que comportan las deudas. Entonces, lo que el Estado no provee se vuelve responsabilidad de los individuos. Esto es, en términos de Lazzarato, una técnica de sujeción social que impone a través de la deuda una disciplina de pago, una forma de vida precaria, una forma de pensar y de actuar. Por otra parte, el Estado descuida la prestación de los servicios para fomentar políticas fiscales que incentiven el crédito. Un crédito que solo produce consumismo superficial. Por eso en nuestros países no hay suministro de agua en muchos lugares, ni las vías están pavimentadas, ni el transporte público funciona bien, ni las escuelas ni los hospitales funcionan bien. Todos tenemos celulares, en todo caso, ¿sí? Y la gran mayoría de personas tiene televisores y ahora computadores. Esto no es otra cosa que crear un individualismo despolitizante. Se han roto los lazos de la pertenencia colectiva o solidaria y la única opción que se brinda es tener una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Pero frente a la pregunta de qué es lo que hace que un hombre se endeude, ¿sí? La frustración, el temor, la angustia, la culpa. Estos sentimientos o pasiones tristes, como las llama Spinoza, no siempre son conscientes, es decir, muchas veces actuamos, pero no sabemos necesariamente la causa por la cual actuamos. Otras veces nos sentimos angustiados, pero no sabemos por qué nos sentimos así. Pues aquello que determina nuestras acciones y sentimientos es en última instancia inconsciente. En la base del capitalismo también está el psiquismo, y no cualquier psiquismo, no es el psiquismo consciente o cognitivo, es el psiquismo inconsciente, ese que obra bajo flujos pulsionales con otra lógica que no es la racional, pues tiene su propia lógica y no le interesa otra cosa distinta a la descarga pulsional, la satisfacción. La lógica del inconsciente es interesantísima porque es potencia pura, es intensidad sin caminos preestablecidos de descarga. No sigue la lógica del espacio ni el tiempo, sino que, como en los sueños, podemos volar sin alas, matar sin culpa, hacer el amor sin rostros, caernos sin estar en las alturas, tratar a una persona como otra sin que se ofusque, en fin, simplemente funciona. Es la máquina por excelencia, es la economía libidinal. En términos de Lazzarato, utilizando, digamos, los términos de él, podemos pensar que el inconsciente funciona bajo ese registro maquínico organizado mediante semióticas asignificantes, capaces de poner en juego signos que tienen un efecto simbólico en el sistema preconsciente-consciente, pero cuyo funcionamiento no es ni simbólico ni significante. Al inconsciente no le interesa la constitución del sujeto, sino la captura y activación de elementos presubjetivos para ponerlos a funcionar como sea, como engranajes. Hay elementos de las máquinas que también quiero señalar. Sabemos que hay teorías muy sofisticadas que interrogan las máquinas técnicas, pero nunca interrogan la máquina de guerra capitalista que las selecciona y las hace funcionar. Algunos teóricos se fascinan por las potencialidades de la técnica y otros anuncian catástrofes. Unos y otros se unen en la centralidad que se les presenta a la automatización y los automatismos, que son las relaciones de poder entre las personas que desaparecen bajo el funcionamiento impersonal de las máquinas. Este asunto de darle autonomía a las máquinas es interesante. Se les piensa independientes de cualquier otra estrategia que la de su propio desarrollo. Algunos piensan que llegará un momento futuro en el cual las máquinas técnicas nos van a gobernar porque no vamos a querer relacionarnos entre nosotros y nos pondremos como bebés en sus fríos brazos. Eso suena a fantasía, ¿no? Porque es necesario entender que las máquinas técnicas dependen de la máquina de guerra. Si bien está la automatización, también está la decisión. Si está la despersonalización de las relaciones de poder, también están las estrategias políticas y la técnica favorece la decisión y la estrategia. Simondon afirma que la máquina es un esclavo que sirve para hacer otros esclavos. Es decir, la máquina depende de un amo, su autonomía e independencia es relativa. Deleuze y Guattari responden a la pregunta de quién es ese amo. Dicen, no es más que la máquina social. En términos de Lazzarato es la máquina de guerra, que siempre implica algo mortífero. Es esta máquina la que le da forma a la relación hombre-máquina. Freud, que casi nunca se toma en cuenta para pensar estos asuntos, nos pensó como máquinas.
Él propuso algo interesantísimo, que pensáramos el funcionamiento psíquico como máquina o aparato de fuerzas con estructura y funcionamiento. El principal motor de la máquina serían las pulsiones sexuales, que permanecen en constante movimiento y pujan por expresarse o descargarse. Un asunto pegado a la materia viva o al cuerpo biológico que nos une a los animales y que podemos de una vez caracterizar como lo inconsciente. Y en otro extremo estaría la conciencia racional, que nos permite diferenciar la realidad de la fantasía y decidir nuestras acciones. El sistema preconsciente-consciente funciona en gran parte bajo el registro de la semiótica significante, pues tiene que ver con la representación, el significado, se organiza con el lenguaje, el pensamiento, produce sujetos. En la comprensión del psiquismo, Freud pasó por varias máquinas. Partió de la máquina termodinámica, después propuso el modelo de la máquina óptica y finalmente planteó la máquina de escritura. Recuerden ese bello capítulo de Freud que se llama El Bloc Maravilloso, que Derrida trata en La escritura y diferencia. Lo que importa no es el avance tecnológico para pensar el psiquismo, pues no se trata de una analogía. Lo interesante es la relación maquínica entre el inconsciente y la conciencia, ese ensamblaje y acoplamiento de modos de existencia que funcionan conjuntamente. Somos máquinas, espacios de conflicto y estrategias, con una producción inagotable mientras tengamos vida. Nuestro yo siempre está en relación con otros humanos y no humanos, permanece armándose y desarmándose, en desarrollo y regresiones. No es rígido, así existan fijaciones libidinales. Siempre está en conflicto y escindido. Así que puede diferenciar, razonar, imaginar, soñar, fantasear. Se vale de la fuerza inconsciente para todo eso y mucho más. Lo psíquico no se reduce a la conciencia o a los datos fragmentarios del yo, eso que le interesa tanto a las ciencias cognitivas, sino que funciona como máquina con un registro presubjetivo inconsciente, no representacional, que es motor para la construcción de subjetividades. Vimos cómo el sistema capitalista produce y distribuye roles, funciones, dota de subjetividad y asigna una individualidad, identidad, sexo, profesión, nacionalidad, también deudor, acreedor, etc. Ese registro de producción semiótica significante es de sometimiento social y funciona a la par con las semióticas asignificantes, que son las que provocan una acción, reacción, y que se corresponde con lo que Deleuze y Guattari llaman la servidumbre maquínica, que es un concepto clave para comprender las sociedades contemporáneas. Volviendo al Lazzarato, después de las dos guerras industriales del siglo XX, las finanzas combinan la forma más desterritorializada del capital y la forma más desterritorializada de soberanía, que es la guerra. Las finanzas destruyen las economías de los países débiles, tal como bajas en una batalla. El Estado se integra en una estrategia, que es la del capital. Lo militar y lo civil se confunden. Se trata de una guerra civil contra la población mundial. La guerra del capital es para someter a los humanos y no humanos a la producción de valor. Solo bajo la hegemonía política del capital, la guerra civil prima sobre la guerra entre estados. Ahora la guerra se hace con otras armas y no se trata de atacar a una clase o nación en armas, sino a la población, es decir, a la masa de trabajadores o desocupados o criminales o locos o migrantes, etcétera, que resultan ser peligrosos y se les tilda de terroristas o comunistas, que acá en Colombia es peor que ser el diablo. Esta guerra es tan desigual que no provee victoria o derrota. Las relaciones de fuerza están asimétricamente establecidas en provecho del capital. No hay enemigos a vencer, solo hay vencidos para gobernar y terroristas para neutralizar. La paz no existe, pues la guerra se hace siempre con otros medios, por otros medios, y la victoria es esa inestabilidad inquebrantable, una crisis que se vuelve permanente, esa inestabilidad radical. El sujeto que se ha venido configurando, especialmente a partir del viraje del capitalismo neoliberal, entonces, que era la pregunta inicial que nos hacíamos también, es el sujeto despolitizado. Tanto Freud como Lazzarato y Berardi ponen de presente la crisis de la subjetividad y su relación intrínseca con el ordenamiento social. Para Berardi, la autoorganización del trabajo cognitivo es la única vía para ir más allá del presente psicopático. Según él, se puede crear un marco social de un número infinito de sujetos autónomos. Parece estar aquí la idea de la gobernabilidad de los afectos, la necesidad de restablecer el contacto afectivo con los otros en lugar de los flujos de información. Y esto implica volver al contacto corpóreo para poner un freno a la sobreestimulación acelerada del mundo net. Es un llamado a nuestra capacidad libidinal de entrar en contacto con
corpóreo y emocional con los otros. Oler, tocar, mirar, acariciar, saborear los cuerpos, porque es necesario y muy placentero, porque si dejamos de lado esa posibilidad, nos volveremos cada vez más frágiles y la memoria colectiva correrá el riesgo de pulverizarse. Tenemos que pensar la psicopatología en íntima relación con las condiciones sociales, las modalidades laborales, la relación de competencia y las formas de comunicación. No es posible que se siga diagnosticando el cuerpo y el alma sin considerar el contexto cruel donde ambos tienen que desenvolverse. Es decir, no es aceptable un ejercicio clínico sin una acción política. Freud mostró cómo el malestar en la cultura tenía que ver con la represión de las pulsiones sexuales. Teníamos que pagar con la enfermedad mental el hecho de vivir con otros. Y en esa lucha titánica también abrió un camino posible para emanciparnos, que era psicoanalizarnos. La libido toca ponerla a trabajar, pero no para que produzca para el capital financiero, sino para nuestra propia economía libidinal. No podemos dejar que el cuerpo supuestamente desaparezca y quede convertido en una imagen en 2 dimensiones y que creamos que nuestros deseos se reducen a emoticons o likes. Esos son datos que sirven para ser explotados y someter nuestra precariedad mental. Así que tenemos que trabajar para salir de la precariedad mental hasta donde sea posible y no dejarnos someter por nada ni por nadie. En esta lucha también toca tratar de dejar atrás la omnipotencia infantil y la impotencia adulta. Esa omnipotencia de creernos héroes con poderes, como tener la razón, y la impotencia que nos defiende del contacto genital. El placer es en el encuentro real con los otros posibles y no con los otros ideales llenos de desencuentros. Es necesario erotizar, pero no es el erotismo que vende la tienda de juguetes sexuales para impotentes relacionales, así todos tengamos algo de eso, sino considerar al otro con todo, su cuerpo con su pureza e impureza, su perfección e imperfección. Es necesaria la materia, no podemos sobrevivir a punta de abstracciones, pues nos volveremos agentes precarios y fragmentados. Un proyecto político crítico necesita de sujetos políticos que tengan en cuenta el deseo y lo inconsciente. De lo contrario, seguirán siendo únicamente discursos bien elaborados. Lo pulsional, lo irracional, la fuerza de lo erótico, la sexualidad, la animalidad, la feminidad, abre posibilidades de dialogar y hacer conexiones reales. Tenemos que encontrar líneas de fuga, grietas, otras armas para reconstruir relaciones sociales solidarias. Necesitamos saber que esto nos costará mucho esfuerzo y sufrimiento. No podemos pretender encontrarlo todo desde una plataforma cristalina que nos engaña con su pureza. Tenemos que desituarnos para encontrar las grietas y es desde ahí que podremos actuar. El yo, gracias al inconsciente, siempre está disponible para los cambios y la conformación de máquinas de guerra revolucionarias. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Buenísimo. Gracias. Bueno, pues si les parece, abrimos la discusión. Como les decíamos, nuestra idea con estas presentaciones y con estos textos que escribimos es un poco revolver las mentes y las ideas y ver qué sale a partir de ahí bueno, generar una discusión al respecto. Entonces, si quieren participar, pues pueden abrir el micrófono o escribir en el chat, si quieren también. Andrés, creo que hay un Bienvenidos. comentario de Santiago en Ajá. el chat que dice: el asunto del infotrabajo es central en la comprensión de algunas de las psicopatologías en la servidumbre maquínica. Es lo que comenta Santiago. Sí, yo creo que aquí hay pues justamente conectándolo con el asunto de las psicopatologías, y fue una cosa que no mencioné en el asunto, pues en esta genealogía que dice sobre el poshumanismo o el transhumanismo, es el asunto del cuerpo. Creo que es fundamental, y no solamente el cuerpo en el sentido del cuerpo humano, sino el cuerpo, quizás como lo entiende Spinoza, ¿no? Creo que para pensar todos estos asuntos de lo poshumano, el cuerpo sigue siendo un asunto fundamental. Estaba pensando ahorita
en un libro de Martín Caparrós que se llama Sin Fin, que salió hace poco. De hecho, hasta ahora lo estoy leyendo, pero básicamente es la historia de una sociedad distópica en que los cerebros de las personas se separan, pues es toda esta idea ya muy clásica y un poco gastada, ¿no? Incluso en Futurama sale, ¿no? Los cerebros que los separan de los cuerpos y los ponen en una vasija. Eh, pero creo que esta idea, esta imagen de los cerebros fuera del cuerpo, esta imagen del cuerpo y de la relación con la máquina es muy importante para pensar el asunto de lo poshumano, para pensar justamente esa relación con los otros cuerpos, la relación del cuerpo humano con los otros cuerpos, el tema de las potencias, de las fuerzas y todo lo que tú estás hablando justamente, Juli, de eh, los encuentros, ¿cierto? Entre los cuerpos. Creo que ahí hay una, digamos, no sé cómo tomarlo, no sé cómo cogerlo, estoy lanzando ideas un poco vagas, pero creo que ahí hay elementos importantes para pensar. Sí, quizás, perdón, ¿se oye? Buenas Se oye, tardes. se oye. Hola, Sandra. Quizás me pareció muy interesante lo del infotrabajo, pensando, claro, en el cuerpo y sobre todo en esa idea que tiene Berardis de los infoestímulos, que llama Ujú. él, o de los estímulos informáticos a los que comienza a estar expuesto el cuerpo, ¿no? Y él los distingue de los estímulos, por ejemplo, del trabajo industrial o de la fábrica, ¿no? Antes del boom de las sociedades de la información, donde había un tipo de estímulos donde el trabajador eh, ¿no? Para de trabajar cuando suena la campana en la fábrica. Entonces, y se va para la casa y mira a ver qué hace, ¿no? Pero en el infoestímulo no hay campana que detenga el estímulo. O sea, usted sale a las 4 o 5 de la tarde de trabajar, pero el tipo de trabajo informacional hace que en sus tiempos libres el estímulo siga presente en la mente, en el psiquismo, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y agobie, ¿no? O sea, yo sigo pensando en el trabajo, sigo trabajando porque el estímulo sigue inserto en la psique e incluso Berardi en su tono característico y apocalíptico, que igual es bien interesante, eh, dice que incluso el infoestímulo sigue operando cuando estamos dormidos, o sea, en los sueños, ¿no? Es como si fuera un tipo de estímulo muy particular que hace que se ponga en evidencia como este tipo de relación con las máquinas en el trabajo, donde es una relación de servidumbre maquínica también, dirá Lazarato, ¿no? Es decir, somos simples relés de la información, ¿no? O sea, somos momentos de paso de esa información, pero ¿qué le pasa a los cuerpos, ¿no? ¿Qué le pasa en términos de psicopatología y estas cosas que mencionan ustedes? Me parece un tema de clave. Sí, estaba pensando justamente que hay un texto que se llama 24/7, si no estoy mal, en el que justamente el autor pone en juego todo el asunto del sueño. Es decir, de cómo el sueño de alguna manera ha sido como casi que el último bastión, el sueño en cuanto a descanso, el último bastión en el que el capitalismo no ha logrado entrar de alguna forma. Eh, pero con esto que dice de Gandhi, la verdad yo no lo he leído mucho, pero creo que, digamos que cuestionaría esta idea porque precisamente ya en el sueño habría precisamente también esta información que sigue funcionando y que sigue estando ahí presente. Em, ¿Verdad? Simplemente me acordé de esto, creo que se llama el autor Jonathan Crary, Crary, no recuerdo, pero bueno, es. Bien, lo que uno puede pensar también es que todas estas, la máquina técnica de alguna forma lo que hace es esa sobreestimulación
que da por alguna razón, digamos que tiene la capacidad de saltar casi como ciertas barreras de la represión, digámoslo así, e ir hacia el asunto inconsciente, ¿no? Es decir, toca elementos que no podemos captar bien, pero mantiene por alguna razón como estimulada la neurosis, por decir algo así, ¿no? Nos mantiene neuróticos, neurotizados permanentemente, ¿no? Y es también, digamos, el asunto de la razón por la cual entonces se sirve el capitalismo de esta forma de funcionamiento para mantenernos cooptados, ¿no? Con la esclavitud, la servidumbre en últimas maquínica, ¿no? Es que se vale de las máquinas técnicas, es algo que toca pensar, pero si hay algo que atraviesa ahí la barrera de la represión, que habría que pensarlo despacio, ¿no? Claro, y quizás pensando en esta idea transhumana, ¿no? Cuyo horizonte es, uno ve que hay un elemento común que es el de la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Poder superar las limitaciones finitas, ¿no? Corpóreas, materiales, y poder soñar con la inmortalidad por medios técnicos. Eh, cuando comienza Andrés a hablar de ese libro de 24/7, yo me acuerdo una, un ejemplo que ponía el tipo, y es el ejemplo de este fármaco que hicieron, que es el de se me va el nombre, ya se los digo, pero es un fármaco que hicieron a partir de extraerle a un pájaro que dura en el vuelo casi que una semana sin dormir, se lo extraen del cerebro y lo sintetizan, ¿no? En los laboratorios, primero con fines militares, otra vez, como tú decías, Juliana, el Internet surge primero, bueno, siempre hay como siempre está el temor de la guerra ahí atrás impulsando también el desarrollo técnico. Y esto es la síntesis de esa especie de neurotransmisor o de químico cerebral que no saben cómo funciona, pero saben que funciona. Y lo sintetizan y lo comienzan a probar en pilotos de guerra, ¿no? Que alcanzan a durar 72 horas con la atención full. O sea, porque durar despierto con las funciones cerebrales eh, estables es lo difícil, ¿no? Que a medida que va pasando, pues todo va como decayendo, pero esto es al tope. Ahora, ese luego lo usaron también para los fenómenos de narcolepsia, ¿no? Para la gente que se duerme por ahí, y después pasó a ser usado en la bolsa y luego en las universidades, ¿no? Dicho, se volvió en una especie de medicamento para poder prolongar la vigilia y las funciones más allá de sus límites, ¿sí? Pero está anclado de nuevo a la sociedad de el rendimiento, la hiperproducción, la explotación, etcétera, que es lo problemático, porque uno dijera, bueno, que sinteticen vainas para romper los límites, pues bueno, listo. O para ¿Sí? O dormir. para ir corriéndolos, o para lo que sea, pero bueno, me acordé de eso ahí pensando en esta idea transhumana de buscar la inmortalidad. Sí, y a propósito de esa búsqueda de la inmortalidad y de lo que yo de alguna forma ponía ahí como tener presente que esa omnipotencia, ¿no? Es la omnipotencia infantil, es la omnipotencia por la que todos de alguna forma hemos atravesado, ¿no? Cuando éramos niños en nuestras etapas de niñez y queríamos tener poderes y poder hacer una cantidad de cosas, ¿no? Eso nos brinda también, la máquina técnica nos brinda toda esa ilusión y esa fantasía y ese poder, ¿no? Que implica atravesar espacio, tiempo, y claramente la mortalidad también. Pero voy a hablar yo. Buenas tardes. Hola. Gracias a Juli y a Andrés. Eh, bueno, un poco en referencia a lo que dice Juli, de la fantasía, uno podría pensar mucho del transhumanismo, por ejemplo, en clave como lo lee Marcus Gabriel como ideología, es esas fantasías, ¿no? Y la fantasía de la máquina, la máquina que puede una diversidad de cosas. Sin embargo, tal cual como en el mundo de la fantasía infantil,
tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Tiene que ver no digo la ignorancia, sino tiene que ver con no saber cómo funciona, con la caja negra que no sabemos, la máquina, cómo está funcionando. Y uno podría pensar en esa medida, este maquinismo de Lazzarato y de Deleuze y de Guattari, poco evita esa que siempre marca la relación hombre-máquina, ¿no? Es una relación que se ve ahí por lo menos cuestionada, innecesaria e ineficaz para poder pensar como máquina de guerra y actuar como máquina de guerra, porque precisamente la división hombre-máquina pues lleva simplemente a lo sin salida de es un problema de uso, la fantasía de que la máquina puede resolver ciertos problemas, las fantasías Terminator, bueno, todas estas cosas pues, que básicamente parten de esos, a lo Latour, de empaquetar las cosas, ¿no? La máquina es un paquete, es un universo cerrado y el hombre también es un universo cerrado. Entonces, uno podría pensar comentando lo que dice Juli, con lo que dice Andrés, el asunto transhumanista necesariamente se necesita sacarlo de la ideología, sacarlo del asunto ideológico, y para sacarlo del asunto ideológico se necesita pensarlo en términos maquínicos. De lo contrario, seguimos en el mismo humanismo que denuncia Gabriel, que ya no sirve para pensar estas cosas. Bueno, eso era. Sí, No sé si gracias, pueda, Oscar. qué Dale, pena dale. interrumpir, meter la cuchara también Sí, sí. como para darle un poco más de caldo a lo que dijo Oscar, pero sí, de acuerdo con el tema de Oscar, digamos, esta cuestión de que la fantasía precisamente es algo que está más cercano, como esa fantasía tecnológica del transhumanismo en particular, es algo que en vez de ir más allá de lo humano se queda precisamente anclado a aquello que es, digamos, profundamente humano, ¿no? Como esta cuestión de los afectos y de esta imaginación neurótica que intenta darle poderes especiales o imaginar escenarios apocalípticos a partir de un maquinismo que precisamente, como Oscar menciona, es un desconocimiento absoluto de las formalidades técnicas que se encuentran, digamos, en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Y es algo precisamente por ejemplo, se trae a colación en temas de la filosofía de la mente desde alguien como Daniel Dennett, que digamos que en sus ensayos tempranos él habla de cómo la cognición, digamos, si uno quiere pensar en una cognición que permite, digamos, que se permite en una máquina que no sea humana, uno tiene que dar cuenta también de los procesos de la cognición incorporada, o sea, digamos, digamos, qué procesos físicos y qué procesos también de software se necesitan para que se produzca un pensamiento. Y digamos que esos mismos procesos digamos, de la parte material y de la parte ya como de software y esto, digamos que tienen unos ciertos límites que se desconocen. O sea, digamos, se suele pensar que este proceso de lo maquínico conduce a una entropía absoluta y que eventualmente va a llegar a una inteligencia que nos va a dominar o que por el otro lado nosotros vamos a poder, digamos, implantarnos un montón de cosas y sobrepasar nuestra condición humana, pero pues digamos que eso es, digamos, a partir de esa misma fantasía, ¿no? Esa fantasía humana que no tiene en cuenta los propios límites que están en lo maquínico, y creo que también apoyo en Oscar en esa moción, ¿no? De que habría que pensar lo maquínico en tanto uno fija unos límites de que es posible, ¿no? Digamos, no todos los procesos como que rompen los umbrales y derivan a un estadio desconocido, ¿no? O un estadio pues súper fantástico. No, o sea, digamos que son, digamos, son procesos que están anclados a ciertas determinaciones materiales, ciertas determinaciones de programas. Y sí, solamente como para sustentar lo que Oscar está diciendo ahí, pues que precisamente no se sale de la condición humana, digamos, por lo menos en la condición humana, en el transhumanismo, porque se apoya en esa fantasía y no lo condensa bajo unas ciertas realidades empíricas que están ahí, ¿no? En estos procesos computacionales. Sí, justamente pensando en lo que dices, Fede, en lo que dice Oscar, creo que el Lazarato, que digamos
también es pues mi comentario es un poco prejuicioso porque lo que he leído de él ha sido relativamente poco, pero eh, creo que su lectura de lo maquínico pasa más como por una idea de lo mecánico casi. ¿Me explico? Creo que la idea de lo maquínico en Deleuze y Guattari justamente es mucho más amplia al punto de decir justamente eh, pues que lo biológico o los cuerpos son máquinas, ¿cierto? Es decir, en ese sentido, con lo que hablé ahorita de Keith Hansel Pearson, es que se puede hablar de biotecnogénesis. ¿Ah? Es decir, esta conjunción entre todas estas dimensiones que nosotros tradicionalmente separamos y que se ven como mundos distintos, pero que en el fondo, si se quiere decir de esa manera, están totalmente articuladas y justamente es que en eso consiste el agenciamiento entre, entre seres heterogéneos o entre elementos heterogéneos. Entonces creo que la idea de lo maquínico de Lazarato, Bifo no usa hasta donde sé esta idea, pero creo que la idea de lo maquínico en Lazarato sí es un poco peyorativa, de alguna manera, en el sentido en que su análisis de la tecnología se vuelve en cierto punto tecnofóbico, ¿sí? Sin ver justamente lo que la tecnología también permitiría y esas otras potencias que permitiría, que son potencias que pueden ser potencias no humanas, lo que decía Fede ahorita, los afectos, perdón, el análisis en lo transhumano a veces termina cayendo justamente en lo humano nuevamente, en esa misma condición humana. La idea del perfeccionamiento es un perfeccionamiento humano, es hacer mejor lo humano, pero no salir necesariamente de lo humano. Entonces, simplemente estoy lanzando ideas y prejuicios también, sin duda, porque creo que justamente hay que pensar esas articulaciones que sin duda no se puede olvidar, claro que sí, como bien lo dijo Santiago, los usos de la tecnología en una primera instancia son militares y en algún momento siempre terminan capturados, ¿cierto? Por todas estas eh, máquinas, ahí sí, máquinas fascistas, ¿verdad? Pero también si tenemos en cuenta esta idea muy deleuziana de que el flujo de lo social viene primero, de que el deseo viene primero, y en esa medida, no en orden cronológico, pero sí viene primero, es primario. En esa medida, la relación con la tecnología no pasaría solamente por lo que la tecnología nos hace a nosotros y nos puede afectar y cómo nos puede afectar y cambiar, sino precisamente, y que no es una cuestión solamente tampoco del uso que nosotros hacemos de la tecnología, sino precisamente de los agenciamientos y del devenir, en últimas, qué es lo que está en juego ahí. Igual también, yo lo que estaba pensando ahora que los escucho, o sea, como que sí, yo estoy de acuerdo en que en que la cuestión con el transhumanismo es que de pronto no es tan profunda filosóficamente, o sea, como que este sueño como fantasioso, estoy de acuerdo que se queda como ahí. Ahí sí se me escucha, es que creo que me puse esto. ¿Sí? ¿Alguien haga así? Sí, sí, te vimos, te vimos. Ahí está. Y como que sí, es como de las cosas que al menos a mí me parecen muy poco interesantes sus propuestas, la verdad, o sea, filosóficamente hablando. Y en ese sentido creo que las propuestas de los posthumanismos que digamos, como reconocen estas nuevas materialidades y estas nuevas maneras de confrontar con todo, o sea, como la materialidad en sentido amplio y digamos, como lo técnico, no solamente subordinado como a esta fantasía cyborg también. Pero como que lo que me llama la atención es que al final lo que sí sucede es que la gente transhumanista pues está del lado del varo, ¿no? O sea, como del lado del dinero, está del lado de llevar la fantasía a cabo, ¿no? Y la gente posthumanista pues de pronto está como muy en la academia, está en la discusión, está en, sí, vamos a confrontar eh, digamos, como nuestros presupuestos y vamos a conceptualizar de otra forma lo tecnológico, lo material, y entonces como que igual estaría bueno de pronto pensar que sí, ¿para qué nos sirve conceptualizar esto en sentido filosófico si no le damos como, si no tenemos las herramientas
para llevarlo a cabo como proyecto, pues, ¿no? O sea, digo, y ahí pensando principalmente en la cuestión de qué tantos de pronto es toda esta reflexión sobre la tecnología, sí, tiene que ver con saber con qué se enfrenta uno cuando se enfrenta a la caja negra, a lo técnico y tal, pero de pronto también ahí seguimos repitiendo la cuestión del automatismo, como si el automatismo no hubiera quedado ya superado como un paradigma de lo técnico, o sea, como que de pronto no sé qué tanto estas metáforas de lo técnico realmente nos están sirviendo para producir no solo otro tipo de pensamiento, sino otra, sí, otra realidad, quisiera yo decir, ¿no? Este, entonces, digo, no es como queja, pues, no se los digo aquí como de, ay, a ver, díganme dónde lo están haciendo, ¿no? Sino, de pronto a mí me sale como esa duda, pues, ¿no? O sea, como que a veces quizás solo es mi inquietud y vengo a compartirla, como de si no estamos siendo muy académicos cuando hacemos estos ejercicios, ¿no? Seguimos como en el sueño filosófico. Sí, creo que más bien era eso. Eh, y Más ya. militancia. Gracias, Leo. Más militancia. Precisamente el Axarato llama más a la militancia. Es Sí. decir, y un poco la clave está ahí, es decir, puede gustar o no gustar, o puede estar uno de acuerdo o no con ella, pero la máquina técnica eh, está al servicio de la máquina de guerra social, ¿sí? Es decir, y en esa medida hace parte de la estrategia de la máquina de guerra, ¿sí? Entonces, en esa medida sí es un llamado a hacer máquina de guerra revolucionaria, ¿sí? No es solamente el asunto conceptualizador de la máquina técnica, que creo que es bastante útil y que evidentemente ahí se juega mucho. Vuelvo e insisto, el asunto maquínico que explota hombre-máquina, que explota esas categorías hombre-máquina, pues es bastante útil políticamente, ¿sí? Para moverse de otra manera. Es decir, un poco contrariaría un poco a Andrés. Sí, yo veo que Laxarato es un tanto no filomaquínico, sino filo de máquina, no maquínico, sino de máquina técnica, un poco no filotecnológico, pero sí, en el punto de concebirla maquínicamente, el asunto pues tiene que ver es con la posibilidad de ensamblajes que no sean los de la servidumbre. Es decir, esa es la idea. Es decir, y esos ensamblajes no son posibles solamente por la máquina técnica. Esos ensamblajes dependen de la máquina de guerra. Pues era eso. Claro, y de alguna forma es una invitación como a no pensar siempre en términos o conceptos o incluso, digamos, como ese salir de la filosofía, de lo conceptual y tratar de pensar en una praxis y en una acción, digamos, como ensamblando, no sabría cómo, es decir, como lo que estamos haciendo, como pensando colectivamente, como, ¿no? La máquina de guerra es revolucionaria también, pero la tenemos que armar también nosotros, es decir, tenemos que crear, digamos, esas posibilidades. Sí, pero sí, siguiendo aquí, pues conversando un poco al respecto, de nuevo, estoy siendo un grosero absoluto por no haber leído tanto, pues, no haber leído a Lazarato y simplemente decir cosas, pero bueno, así pasó muchas veces. No sé justamente hasta qué punto Lazarato esté pensando esos ensamblajes de nuevo en términos humanos, ¿me entiendes? Exclusivamente humanos. Porque en lo que he leído precisamente no sé hasta qué punto él está poniendo en juego esa idea de lo humano y esa idea de establecer ensamblajes justamente heterogéneos, es decir, con seres y con objetos y con cosas que no son necesariamente, pues que no es necesariamente esa, vuelvo a lo mismo, como esta idea revolucionaria de relacionarse con el otro, pues para establecer una máquina de guerra o para movilizarse en una máquina de guerra, etcétera, etcétera. Digamos, pongo simplemente ahí como el dedo en la llaga, porque no sé cómo lo esté pensando él, lo digo así, no lo sé realmente, pero al escucharlo en las charlas y al leer algunos de sus textos cortos, es donde justamente veo que
esa idea de la relación con lo técnico se vuelve una tecnofobia. La técnica y la tecnología termina siendo lo que nos subyuga, lo que nos somete, lo que nos cambia y nos hace otros que no somos nosotros, que nos quita la humanidad, ¿cierto? Y no se pone en juego entonces esa idea misma de la humanidad. En esa medida es que digo que si se ha de pensar el ensamblaje, si se ha de pensar agenciamientos, ¿ah? Porque creo que en inglés traducen agenciamiento como ensamblaje, ¿no? Como assembly. Es muy diciente, porque el agenciamiento sería de alguna manera eso. ¿Hasta qué punto entonces se puede pensar, hasta qué punto Lazarato, perdón, está pensando el agenciamiento, los ensamblajes con esos cuerpos que son cuerpos no humanos y que de todas maneras pueden conducir o pueden permitir de alguna manera la movilización o la producción o la creación de esa máquina de guerra que sería una máquina de guerra no capitalista, pero que no implique necesariamente cuerpos humanos, sino cuerpos? ¿Me explico? Simplemente lanzo ahí eh, esa qué, ese comentario. Sí, yo como para echar más leña a la discusión, también he pensado como en esta cuestión, digamos, de que la tecnofobia, en cierta forma, que subyace este tipo de textos que pues, siempre me ha parecido como extraño de ciertos autores del operaísmo, como Bifo Berardi y toda esta gente, digamos que no tienen este ensamblaje parece no tener en cuenta lo que dice Andrés, si yo le entendí bien, digamos, de cómo lograr un ensamblaje no capitalista a partir de las máquinas, porque inherentemente, o sea, para estos filósofos, inherentemente las máquinas ya, digamos, tienen una carga negativa, ¿no? No hay forma de cierta forma como de desterritorializar este tipo de tecnologías, ¿no? Y si vemos, digamos, y tal vez se piensa como un poco también que la técnica es una extensión de la misma, de los mismos aspectos negativos del capital, ¿no? O del despotismo, o lo que sea, pero pues digamos que si uno se va atrás de la historia de la humanidad, pues siempre ha habido como un ideal práctico de extender las capacidades humanas a partir de las herramientas. Y digamos que solamente porque nos han llevado ventaja, y precisamente lo que estaba mencionándose sobre la historia militar que Juli lo mencionó, creo, y que también eso lo cuenta Manuel de Landa en su primer libro sobre que la inteligencia en la era de las máquinas inteligentes. Él precisamente hace como toda una cronología así, efectivamente, pues los militares hicieron todos estos desarrollos técnicos, pero digamos que la cuestión que él expone ahí y que yo creo que habría la pena pensar es, ¿hay maneras acaso de, como dice Andrés también, como hacer un ensamblaje que pueda ir más allá de ese umbral, ¿no? De ese umbral capitalista, y que creo que pues es un proyecto que también está implícito como pues voy a traer a colación pues en los neorracionalistas, el inhumanismo, toda esta cuestión precisamente trata de cómo uno puede hacer como una especie de ingeniería en reversa o una apropiación de estas tecnologías y específicamente tecnologías problemáticas como la inteligencia artificial para hacer una modificación general de la humanidad, ¿no? Que conduzca pues a un mayor bien, entre comillas, que sea concreto. Y pues no solamente como rechazar a la técnica como tal, porque pues eso es un error. O sea, la humanidad siempre se ha apoyado en la técnica. O sea, la humanidad no hubiese llegado a donde está. Puede ser que estemos en un lugar muy jodido actualmente, pero la evolución de la humanidad necesariamente necesita de una aumentación tecnológica. Y el problema ha sido cómo hemos dejado que ciertas facciones hayan ido hacia lugares que van en contra como de nuestras capacidades de evolución, ¿no? Nuestras capacidades de subversión de lo que nosotros somos como seres humanos. Ese es el problema y que creo pues como dice Andrés, tocaría pensar más bien, también apoyo esa idea de cómo hacer un ensamblaje que sea no capitalista, que no sea guerrerista, que la tecnología pues no es algo que está cargado ya de algo, sino que puede como resignificarse constantemente, ¿no? Sí, Sí, ese tema está bien, bien interesante y me hace pensar un poco en que
De hecho, digamos, el modo en que se relacionan o se conectan o se agencian las máquinas, las sociedades, los humanos, en, bajo la interpretación neoliberal y cibernética del mundo, es un modo, ¿no? Definitivamente hay una interpretación, una especie de proyecto, programa cibernética y neoliberal que organiza, digamos, el sistema técnico y su relación con los otros modos de existencia, porque quiéralo o no, la agencia fuerzas humanas y no humanas. Sí, o sea, eso está en la práctica y eso tiene que ver con todas las discusiones, por ejemplo, climáticas, para poner el caso más evidente. Pero bueno, habría otra manera de ensamblar entonces plataformas, algoritmos, datos, ¿no? Fuera de una interpretación cibernética y neoliberal del mundo, ya no está la Unión Soviética, ¿no? Que uno diría, bueno, podría haber otra forma en la que ellos organizan este tipo de asuntos. Siempre se citan estos casos ese proyecto chileno de, ¿cómo se llamaba? CyberSyn, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Eh, empleado creo que con Allende, o no me acuerdo. Pero hay una relación de nuevo entre la interpretación técnica y económica y el modo de ensamblaje. ¿Sí? Esa es una neoliberal, por supuesto. Podría haber habido otra en donde los algoritmos y las plataformas funcionaran distinto en la Unión Soviética, pero ¿cuál es la otra, mejor dicho? Y ahí es donde de pronto lo que decía Oscar, un poco intentando también seguir el punto de Emma, que se conecta con el asunto pragmático, ¿no? ¿Cuál es la pragmática que vamos a entender acá cuando sentimos que el ejercicio conceptual y filosófico es como insuficiente o como que no nos está dando lo que, lo que parecería que necesitamos, que es lo que siento cuando Emma Pero, participó al inicio, que hubo una Santi, cosa de... eh, que, un poco, no, no sé, es que te quería comentar ahí antes de que se me olvide un poco para echar chispas en eso, pero, pero creo que no sé la división si sea legítima o interesante, porque es que si uno piensa que hay unos hombres de acción que mandan colonizar Marte o que tienen financiado eh, grandes proyectos de inteligencia artificial y hay otros hombres, mujeres y demás personas y individuos que no son de acción, sino son teóricos, creo que no. Es decir, sí, porque si no estamos en el reconocimiento explícito y casi que arrodillado de los loquitos estos de Tesla y de toda esta locura, ¿sí? Silicon-valiana, y no, decir, porque creo que, decir, el conceptualizar pareciera que fuera un asunto sencillamente teórico, pero tiene mucho peso, ¿sí? Yo insisto nuevamente en el asunto del maquinismo, ¿sí? Y creo, bueno, sí, es decir, el maquinismo no solamente entendido para la máquina técnica, sino en general el maquinismo para pensar las sociedades, ¿sí? Porque el rollo no es que es la máquina humana, la máquina deseante y la máquina técnica, sino no, el maquinismo en términos generales. Y ahí sí, de acuerdo, yo volvería a la Unión Soviética y a todo esto de lo que tú más conoces, Santiago, pero creo que la misma conceptualización y la misma revolver la vaina, tratar de darle otro enfoque, creo que ya hay cierta, si se quiere, intentos de ensamblaje que no son los de la servidumbre maquínica, ¿sí? Y bueno, no, porque lo contrario es hacerle el juego a esto. exacto, yo precisamente iba un poco hacia allá encadenando el asunto porque fue la sensación que me dejó Emma y ella lo dijo igual muy claramente, como miren, quizás habría que pensar otras formas también de pensar el asunto y de conceptualizar, pero lo que apareció ahí a mi juicio es el riesgo, tal vez ella no lo estaba diciendo por ahí, pero el riesgo que aparece es el que también señala
señalas tú, Oscar, y es el de la típica división entre trabajo intelectual y trabajo no intelectual, ¿no? Trabajo contemplativo y vida práctica, que ya, digamos, no, vamos, a los ojos precisamente como lo señalas tú en términos maquínicos, pues es que como incluso la misma noción de cosmotécnica apunta para eso, mejor dicho, o sea, es un plano de inmanencia donde el ejercicio pragmático filosófico consiste en salir de la filosofía, desde la filosofía, ¿sí? Conectando con una fuera de la filosofía, reensamblando, y todo esto tiene que ver con una praxis en alguno de los niveles, digamos, incluso de militancia, ¿entiendes? O sea, eh, es por ahí el asunto, ¿no? Yo no quiero señalar que estemos diciendo como, bueno, no, por aquí hay un montón de gente loca, porque efectivamente caemos en el riesgo que señalas tú. Solo quería recuperar como, claro, a veces está la sensación de qué más se puede hacer aparte de pensar. Era la pregunta que a mí me llegó a la cabeza cuando veía a Emma y decía, bueno, de pronto aquí hay unos límites también en la forma en que estamos entendiendo el asunto. Y ella acaba de poner también un comentario donde dice que está apuntando a que el ejercicio filosófico no estaría interiorizando las potencias del pensamiento técnico en sus propios términos. ¿Entiende qué quiere decir eso en términos de pensamiento? O sea, no abandonar el pensamiento y la discusión sería absurdo, ¿entiende? Absurdo completamente. Sí, como que allá Pero, solo para salvar Emma, de esto, ¿te, como te que puedo, sí. te puedo Creo que contar un iba. ratico? Disculpa, es que Renzo, Ah, quería hablar desde ese ratico, si te sí. parece, Ah, no, está y bien. después dale, y seguimos la discusión. Qué pena contigo, gracias. Pero no hay problema, hubieran cerrado ese diálogo para Ah, bueno, continuar. No tengo ningún pero es que hace inconveniente, rato claro. estabas esperando, pero Continúa, quería, Emma, por favor, sí. pero yo creo que no Para se, no es que el dejar, punto es que no dejar cortado no se va no a dejar cerrar. cortado ese punto. Ah, ya, ya. Bueno, nada, partir agradeciéndoles nuevamente por el espacio y por el diálogo. Siempre es muy rico escucharlos y bueno, pensarnos, ¿no? En este presente, pensarnos también en un próximo futuro. Sí, me gustó no sé si se escucha bien, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Tengo el internet un poco inestable. Ya, perfecto. Me gustó mucho las dos miradas que fueron con distintos matices. Eso estuvo muy bueno. Y me ponía a pensar ahora durante estos últimos diálogos sobre una noción, ¿no? Que es la noción de recursividad, ¿no? Recursividad en el sentido de autoadaptación, ¿no? De autoadaptarse, de autoorganizarse y de qué manera esa recursividad viva se ve afectada por la recursividad no viva, ¿no? Un poco trayendo a colación a Canguilhem también, ¿no? Máquina-organismo, cuando él habla de lo patológico, ¿no? Lo patológico en lo vivo y lo patológico que no puede existir en lo no vivo, en la máquina, ¿no? Como tal. Ahora que estamos hablando sobre lo maquínico, ¿no? Me ponía a pensar en qué forma esas patologías, ¿no? Maquínicas también son absorbidas, ¿no? Por los seres vivos, organismos, como sistemas, ¿no? Creo que una noción importante de entender, creo también, para todas estas discusiones es la noción de sistema como tal, ¿no? La noción de sistemas abiertos, en lo maquínico también, no observarlo como un sistema cerrado como tal, ¿no? Sino que observarlo desde la apertura que existe en esta inserción hacia los otros sistemas vivos, ¿no? Y de qué manera esas patologías son reabsorbidas, son reestructuradas, reorganizadas, readaptadas y devueltas nuevamente, ¿no? Dentro de esta recursividad, ¿no? Y pensarnos tal vez cómo esta recursividad colonial, tal vez, tomando a París, ¿no? En ese texto muy bueno que ella tiene sobre recursive colonialism, y donde hace mención de qué manera poder generar ese punto de fuga a esa recursión patológica enferma, ¿no? Que tiene que ver con
con el siliconismo que estaban planteando igual en el diálogo, ¿no? Esa cosmovisión siliconiana, ¿no? Que obviamente genera una metástasis, ¿no? Dentro de nuestros sistemas también, ¿no? Una metástasis patológica, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y que, bueno, se hace presente obviamente a través de la información, ¿no? Entonces la información sería otro punto más, ¿no? Recursividad, sistema e información, ¿no? Ya en clave simondoniana, ¿no? De qué manera esa información como sistema también se inserta, se materializa y genera esta patología en los organismos vivos, ¿no? Y bueno, y hoy en día más presente que nunca todavía, ¿no? Ya que estamos en este tiempo pandémico y más conexión con lo maquínico en varios sentidos, ¿no? En nuestras relaciones también, ¿no? Con lo vivo, ¿no? Como estamos pasándolo hoy en día. Y es muy bueno el texto que hizo la compañera Juliana con respecto a aquello, ¿no? ¿Cuál es el enfoque político a esto, ¿no? Viendo lo político también como lo moldeable en lo vivo, ¿no? Como lo político, como la polis ya forma parte de lo vivo, pero también esa polis, al seguir ciertos parámetros técnicos, ya también está inserto dentro de lo técnico, ¿no? Por ende, estos pasos, polis, physis, tecné, es ver un poco cómo convivir con aquello, ¿no? La convivencia, ¿no? Hace poco salió una entrevista a Hui donde justamente él dice, no hay que preguntarnos hasta dónde puede llegar la máquina, sino hay que preguntarnos cómo convivir con aquella tecnología, ¿no? Convivir con la tecnología entre humanos y no humanos, ¿no? La convivencia es clave, yo creo, ¿no? En esa triada, ¿no? Physis, polis, tecné, ¿no? En poder cómo replantearnos dentro de lo que pensamos, ¿no? Para los filósofos, sociólogos, antropólogos, esa convivencia, ¿no? Esa triada. Y bueno, pueden surgir más allá de la triada también, ¿no? Puede ser una cuaterna también, ¿no? Eso, queridos. Y bueno, gracias nuevamente. Gracias a ti, Renzo. Gracias. Emma, discúlpame. Dale. No te preocupes. No, yo nada más quería salvar mi pellejo poquito, porque, ajá, es que justo lo que no quería decir era claro, que la filosofía por sí misma no puede hacer nada, tal, sino más bien como que presionar un poquito sobre que por un lado como que es insuficiente este pensamiento filosófico de la técnica, por ejemplo, la manera en la que se ha hecho como desde la noción instrumental, de si es buena o mala la tecnología, si es capitalista o no capitalista, ¿no? O sea, como si fuese suficiente, algo que ya hemos discutido, pues, ¿no? Como si fuese suficiente decir como, bueno, si lo uso para el bien o para el mal, pues, básicamente. Y sino más bien como poner en crisis el pensamiento filosófico mismo, no solo desde sus contenidos, pues eso me refiero con filosofía de la tecnología, sino su modo de operar, ¿no? O sea, como que al fin y al cabo creo que esa es la potencia, yo creo que esa es la potencia técnica de la filosofía, ¿no? Que justo reconceptualice su propio operar para transformar. Por eso hablaba como de, bueno, sí, las cosas que dicen los posthumanistas son un poco más interesantes que los transhumanistas, Simón, pero se quedan siendo discusiones académicas, ¿no? Y de pronto es que es una cosa que nos conflictúa. Pues digo, a mí se me hace como bien importante este tipo de lugares en donde desde latitudes completamente distintas podemos conocernos y armar diálogo y como ir aventando las inquietudes que tenemos, y eso está bien chido, ¿no? Les agradecí por los textos, estuvo súper bueno. Y por la chamba, por ejemplo, que hacen acá la banda de otros presentes en general, ¿no? O sea, pero, o sea, sin embargo, a pesar de que es muy chida y yo así como súper con ustedes, también creo que seguimos recargándonos en los modos de operar que la academia nos ha enseñado, pues, ¿no? O sea, de pronto ha sido una chambota para nosotros en estas sesiones, o sea, no salir del modelo expositivo de 2 horas en las que hablamos sobre un texto bien chonchote y bien teórico y queremos ponerlo en claro para que todo el mundo tengamos más o menos el mismo concepto, porque no
pudimos revisarlo todos y partir de esa base común, que es un ejercicio muy académico, pues, y no por eso digo que esté bien o mal, ¿no? Sino, digamos, son modos de reproducir el pensamiento filosófico. Entonces, como que lo que quería presionar es un poco esa discusión. Porque justo retomando lo que decía, ya no sé quién, sobre el Asadato, yo tampoco lo he leído tanto, me disculpé y lo puse en el chat, pero de pronto como que escuchándolos y leyendo poquitas cosas entre otros lados, y la discusión que tiene, por ejemplo, Sueli Rolnik con él, sobre los modos de subjetivación, no sé qué, de pronto sí me parecía que esta cosa de las subjetividades capitalistas, o sea, que el modelo capitalista da y, digamos, como de los modos de producción técnicos que se desarrollan ahí, como que de pronto sí sigue siendo una discusión bien dicotómica en términos como de, sí, esto que decía el compa, ¿no? Como o hacemos militancia o hacemos tecnología, o hacemos militancia como crítica, o o le hacemos a chamba al capitalismo. Y entonces como que, justo lo que decía Santiago, pues, ¿no? ¿Cómo podemos confrontar eso, problematizarlo y un poco a la Haraway mantenernos en ese problema un poco más de tiempo? Y ya, eso era todo. Gracias. Chévere, gracias a ti. Eso me hace pensar un poco, la verdad que creo que Santi nos puede iluminar un poco más al respecto. Bueno, no necesariamente hoy, quizás después, pero me hace pensar en Stigler, ¿no? Y en la idea de la tecnología como fármaco, a la vez como veneno y como cura. Y no que dependa del uso, sino que la tecnología en sí es fármaco, es las dos cosas al tiempo. Y me hace pensar un poco en la práctica de Stigler también, que hasta donde él tenía un grupo que se llamaba Ars Industrialis, ¿no? Y justamente trataba de transitar entre esas dos esferas, o trataba de generar un diálogo entre estas dimensiones que nosotros vivimos, pues un poco a la ligera, y es eso, teoría práctica. Santi, ¿levantó la mano? Sí, a mí me parece muy chévere el punto de Emma, porque como que pone en escena la dimensión técnica de la filosofía misma, ¿no? O sea, cómo la filosofía también hace parte de una técnica que opera, ¿no? Y que tiene ciertos alcances, ¿no? Y hasta qué punto la forma misma, el programa mismo, la manera en que se articula técnicamente la filosofía también está mutando según la tecnosfera en la que hace parte y los sistemas técnicos, ¿no? O sea, como si hubiera también eh, yo no tengo ni idea, si hubiera de pronto también una posibilidad o una necesidad también localizada, ¿no? Territorializada, o una necesidad más local de poner a circular lo filosófico bajo técnicas diversas, ¿no? Creo que en parte, creo que esa pregunta es bien interesante en el sentido de, bueno, hasta qué punto la efectividad de la potencia filosófica también pasa por su modo de hacer, ¿no? Y si el modo de hacer es el mismo en que se hace, de pronto podrían experimentarse otras maneras de hacer, de un quehacer conceptual y demás. En parte, claro, terminan siendo exposiciones de 2 horas, como dice Emma, es verdad, aun cuando en un principio habían sido pensadas y se había invitado a que se cambiara esa manera. Entonces, pero parecería que incluso el ensamblaje no solamente de parte de los que hablan, sino de parte de los que también o sea, hay como unos modos habituales de escuchar y unos modos habituales también de transmitir eh, las cosas que tienen cierta inercia, ¿no? Y que experimentar con ellos también implica una problemática en la que estamos todos, ¿no? Y eso es profundamente técnico si uno lo piensa además mediado por un Zoom, por un celular, por un computador, por un chat, ¿no? Incluso cuando uno piensa, yo por ejemplo doy clases en un colegio y pienso qué recursos usar, ¿no? Para, para hacer las clases en línea y, de hecho, cómo hacer circular, ¿no? Cómo hacer ensamblajes desde el plano del pensamiento agenciados en estos espacios y cómo modificarlos, ¿no? A los niños en el colegio no les gusta tampoco que uno les hable como 3 horas, que se aburren, man. Hay una cosa ahí erótica, también, dicho, no sé, ya me estoy yendo muy lejos, pero bueno, quería decir eso.
No, pero está buenísima esa parte. Creo que es con lo que luchamos todos los que somos profes y sobre todo con niños porque precisamente el quehacer filosófico se naturaliza en estos espacios, digamos, donde hemos pasado nosotros por universidad, donde generalmente hay personas que ya están en posgrado y hay ciertas maneras de acercarse, ¿cierto? Al conocimiento. En el colegio uno tiene que poner en juego todo eso porque precisamente un niño no se aguanta una clase así. Y creo que eso hace pensar mucho en la manera justamente en que se pone en diálogo y en juego el ejercicio mismo de la filosofía. Pues yo no enseño filosofía, pero sí ciencias sociales o estudios sociales y tiene que ver de alguna manera con algo similar. Bueno, pues ¿alguien más tiene alguna intervención? ¿No? Bueno, entonces si les parece nada, pues dejamos aquí. De nuevo les agradecemos mucho. Gracias, Juli, por acompañarme Gracias. en No, esta gracias. charla, conversación, no sé cómo llamarla, encuentro. Recuerden que dentro de 8 días nos vemos nuevamente a la misma hora y bueno, les estaremos dando noticias sobre los eventos que vienen. El 30 de marzo habrá un cierre de la sesión y tendremos a un invitado muy querido y especial que es Pablo Manolo Rodríguez y bueno, pues estaremos enviándoles la información. Santi, ¿quiere decir algo? Yo quisiera agregar una cosa así. eh, los quisiéramos invitar a los que quieran. Creo que hay gente que sería muy chévere. En la página que lanzamos va a haber un espacio de blog, es un blog, y creo que valdría la pena si alguno de ustedes quisiera, no sé, mm, que publicáramos alguna cosa ahí o lo que sea. Es un espacio que en principio está abierto para experimentar y hacer cosas con él y está abierto. Entonces, pues bienvenidas lo que quieran enviar o si tienen cosas por ahí que se animen. Eso, perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, gracias, gracias.